Busque ahí conmigo en su Biblia Lucas. Lucas, griego, el único gentil que escribió en la Escritura. Lucas 5, si lo tiene me dice amén, del 17 al 26, no sé si lo había dicho. Lucas, ahí me va a acompañar Nahum, gracias Nahum. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué cosa? Para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, dice, le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de quienes, de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a murmurar, a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, dice, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad ahora de compartir, de predicar de tu palabra, Señor. Úsame, Espíritu Santo, para poder compartir lo que primero tú has hablado a mi vida, a mi corazón. Y que esto, Jesús, sea una palabra de vida, de aliento, de dirección, de guía para nuestras propias vidas. Espíritu Santo, te necesito de tu gracia sobre mi vida. Dependo de ella, Señor, para poder entregar y compartir la verdad de tu palabra. Sin ella, Señor, solo soy un eco vacío. Sin tu gracia sobre mi vida, Espíritu Santo, no tiene trascendencia lo que yo pueda hablar. Es tu presencia y es tu gracia sobre mí, Señor, lo que cambia y transforma completamente mi vida primeramente y la vida de quienes hoy escucharán tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: acercándonos a Jesús. Y cuando leo esta historia, que la he leído varias veces, me recuerdo una vez cuando estábamos ahí en todos los procesos, recién saliendo de lo que era la pandemia, el COVID. Tuve que ir a hacer un funeral a una casa, a un hogar. Y llegué a ese lugar y la casa estaba en el fondo del patio, lo más adentro. Y no veía mucho movimiento, desde fuera no se veía. Pero una vez que entré al lugar, ese lugar estaba repleto, completamente lleno. No había espacio alguno para estar ahí. Apenas logré llegar hasta adelante y poder compartir, hablar en medio de lo que ahí se estaba desarrollando. Y viene a mi mente esta imagen similar
en alguna medida a lo que debe haber sido cada vez que Jesús llegaba a un lugar, cada vez que el Señor llegaba a una casa, llegaba a una aldea, se corría rápidamente la voz que el Señor estaba en aquel lugar. A diferencia de esta otra situación que estábamos reunidos en torno a despedir a alguien porque había partido a la presencia del Señor, la diferencia es que cuando Jesús llegaba a un lugar, despertaba la fe en las personas, porque el Señor, cuando llegaba a un lugar, con Él llegaba la resurrección y la vida eterna. Y eso hacía que la gente comenzara a venir de diferentes lugares y a agolparse, porque sabían que donde estaba el Señor, algo sobrenatural iba a suceder. Algo sobrenatural en lo físico, en lo espiritual, y la gente se organizaba, traía a sus enfermos, y esa es la escena más o menos que Lucas nos está relatando. Y no solo llegaron mujeres y hombres con una necesidad de acercarse a Cristo, también en medio de ellos habían hombres con otras intenciones, con otros intereses, más bien querían juzgar lo que el Señor enseñaba y juzgar a la propia persona de Cristo. Y la primera verdad que uno tiene que entender de este relato es que donde está el Señor hay sanidad, hay libertad, hay liberación. Donde está Jesús en medio nuestro hay transformación. Y que cuando el Señor llega a una casa, a un hogar, todo es transformado. Si el Señor llegó a tu hogar, si el Señor llegó a tu casa, llegó a tu vida, todo puede ser transformado. Yo diría un amén con todas mis fuerzas, porque la gente busca soluciones a sus problemáticas. La gente anda detrás de soluciones a su vida. ¿Cuánta gente no está sumida hoy en día en depresiones, en crisis, en ansiedad, en crisis de pánico, y busca en una y otra cosa encontrar paz a su propio espíritu, a su propia alma? Si el Señor está en un lugar, yo debo de acudir a Él. En Él voy a encontrar respuesta a muchas de mis necesidades. Él debe de ser siempre mi primer refugio. Hay muchas cosas que nos ayudan, que nos acompañan en procesos de sanar, pero yo no puedo dejar fuera de esta ecuación al Señor y lo que la obra del Espíritu Santo puede hacer en mi vida. Por eso donde está el Señor, las multitudes acuden. Cuando hay una iglesia que el Señor está en medio de ella, la gente va a venir. Y no va a venir por nosotros, porque no tenemos nada atractivo en sí mismo. Viene porque en medio nuestro está el Señor. Y se corre la voz. Ahí está Jesús. Ahí algo sucede. Ahí hay algo diferente. Y se ve en quienes son parte de una iglesia viva. Hay algo diferente, algo distinto los acompaña. No es solo religión, no es solo un proselitismo, no es solo aprender de algo, sino que verdaderamente puedo ver en él o en ella la verdad de Cristo reflejada en su vida. Y eso hace que la gente quiera acudir a un lugar. Por lo tanto, el Señor llegó y causó una revolución absoluta en esa aldea. Y la casa se hizo pequeña. Cuando el Señor está en un lugar, todo puede ser transformado y todo puede ser multiplicado. Si tú haces de tu hogar, de tu familia, y construyes tu familia alrededor del Señor, todo va a ser transformado por la presencia del Señor. Hay un corito muy antiguo. Voy a poner en aprieto al tecladista. No, pero este tecladista es perito. ¿Cómo era? Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. No es el hombre de Galilea. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Eso es antiguo. Se me cayó el carnet.
Es antiguo eso. Pero cuando uno hace de Jesús el centro de su vida, el centro de su familia, todo comienza a ser ordenado por el Señor. Todo comienza a ser transformado. Me acordé de un salmo, por eso lo busqué. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Es decir, hace del Señor el centro de lo que está edificando. Camina por la verdad del Señor. Cuando comiere el trabajo de tus manos, dice, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Y sabe por qué es bienaventurado cuando come el trabajo de sus manos? Porque el Señor está con él. Hay un cansancio, hay un agotamiento natural, pero no se está consumiendo todas sus fuerzas en aquello. Tiene contentamiento en lo que el Señor le ha dado. Hay una gran diferencia, que nos consumamos a tal punto que se nos agota la vida trabajando. Cuando hacemos del Señor el centro, tu mujer, dice, será como vid llena de fruto al lado de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Qué mayor bendición que los hijos estén rodeándonos. Qué mayor bendición que los hijos estén acompañándonos. Así será, dice, el hombre que teme a Jehová. Haz de tu vida, ¿sí?, una vida de amar profundamente al Señor, y Él va a ordenar todas las demás cosas. Lucas nos da un detalle que yo quiero destacar. Nos dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús para sanar. Y yo me imagino al Señor en esa escena. A mí me gusta imaginarme la Escritura. Me imagino al Señor porque aprendo visualmente. Entonces me imagino el relato y me imagino al Señor ahí, los maestros de la ley debatiendo entre ellos las profundidades, los misterios de la teología. Teorizaban sobre muchas cosas y el Señor sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar. Y a veces uno siente, el Señor le habla. Y él, yo me lo imagino mirando, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está la mujer a la cual hoy, sí, va a recibir un milagro, el cual hoy va a ser sanado? Y mirando y escuchando cómo hablaban y hablaban. A veces uno escucha y hay tanta religiosidad en los relatos y hay poca realidad de Cristo presente en la vida de las personas. A veces hay hombres que hablan grandes discursos, pero hace años que no han tenido un encuentro con Cristo. Viven de cosas que ya pasaron. No hay un Cristo presente hoy en sus vidas. Cristo es novedad de vida cada día. Y de pronto se abrió el techo y dijo, ahí está el hombre que va a recibir un milagro. Ahí está el hombre que hoy va a ser sanado. Yo me lo imagino al Señor mirando, porque la religiosidad puede producir solo muerte, la religiosidad vacía, vana, pero una novedad de Cristo produce vida y vida en abundancia, transformación profunda. Por eso Pablo, cuando se encuentra con unos varones que van camino a Éfeso, les pregunta en quién ha creído. Y les dicen que, en su relato, estos varones dicen que solo han creído en el bautismo de Juan, que es lo único que conocen. ¿Por qué Pablo notó aquello? Algo faltaba. Algo faltaba en sus vidas, algo faltaba en esa ecuación. Andaban predicando, pero algo les faltaba. Entonces dice el relato bíblico que fueron bautizados y que Pablo impuso sus manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Algo faltaba en sus vidas. No hagamos de nuestra vida en el Señor algo vano, algo vacío. El Señor siempre quiere llenarnos, siempre quiere bendecirnos.
El Señor siempre quiere llevarnos a lo más profundo. No quiere que seamos cristianos ahí de orillita de playa, como los niños, ¿sí? Que uno les construye ahí un pocito para que se bañen ahí, que nada les pase y los resguarda. Y uno le echa agüita con el balde y ellos son felices en la orillita. Pero nunca más adentro. El Señor no quiere que seamos así, cristianos de playa, de orilla. Quiere que podamos ir profundo con Él. Que tengamos una intimidad profunda con el Señor. No te quedes en la orilla hasta donde estoy seguro, porque si me voy más adentro no sé qué viene. Si me comprometo un poco más, quizás qué cosas el Señor me va a pedir dejar, cambiar. A lo profundo con el Señor. A donde tú me lleves, yo voy. Como le escuché a un predicador y me gustó mucho, yo no tengo un plan, pero yo sigo a alguien que tiene un plan para mi vida. Y donde Él va, allá voy yo, detrás de Él. Seamos cristianos que seguimos a Jesús en todo lugar. De pronto, unos locos comenzaron a romper el techo. Imagínese esta escena. Cuánta fe tenían que Jesús era la persona que podía sanar a su amigo, que estuvieron dispuestos a romper el techo. Llegaron y estaba lleno, no había forma de entrar al lugar. Por eso el Señor destaca la fe de los amigos. Y Marcos nos da el detalle ahí que eran cuatro locos que vieron todo lleno y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Nos devolvemos a la casa? No, uno tiene que haber estado más loco que los otros. Y dijo: ¿y si rompemos el techo? ¿Cómo vamos a romper el techo? Yo te ayudo, yo me subo. ¿Y cómo lo subimos a él? Unas cuerdas. Y la idea comenzó a tomar forma. Y se subieron y comenzaron a romper el techo. Y comenzaron entonces a ver y a depositar toda su fe en el Señor. Y esto es muy importante. Nuestro entorno, quienes nos rodean, va a definir en gran medida lo que yo hablo, lo que yo creo, lo que yo pienso. De las personas que yo me estoy rodeando, van a ir alimentando mi fe o haciendo que mi fe se vaya debilitando hasta morir de hambre. Quienes me rodean, quienes están conmigo, me impulsan a acercarme a Jesús o me están alejando del Señor. Mi entorno me lleva más cerca de Cristo o me va alejando del Señor. Yo tengo que evaluar mi entorno. Como yo lo dije una vez, yo me quiero juntar con aquellos que vencen gigantes, porque los demás jamás han vencido un gigante y solo teorizan sobre aquello. Con ellos yo me quiero juntar. Porque cuando uno se junta con alguien que tiene fe, que cree en el Señor, que ama al Señor, que busca al Señor, eso comienza también a uno a motivarlo, a contagiarlo, a confrontarlo. Porque uno lo escucha hablar y dicen: y el Señor estuvo conmigo y oré al Señor y el Señor me entregó una palabra. Yo voy a ir a la iglesia, yo me quiero congregar, me gusta tal predicador, leí tal libro. Y uno empieza a alimentarse también de eso. Y uno empieza a crecer. ¿Quiénes nos están rodeando? Ellos estaban dispuestos a hacer una locura con tal de acercar a su amigo a Cristo, con tal de que se encontrara con el Señor. Necesitamos de esos benditos locos que están dispuestos a correr el cerco, que están dispuestos a ir más profundo, que están dispuestos a quebrar con situaciones. La iglesia del Señor necesita constantemente, continuamente de esos dones que de pronto uno los ve y incomodan. Y uno dice: ¿en qué momento va a ser la tradición de lo que yo estoy acostumbrado que va a ser? Y nos incomoda y nos mueve. Pero va corriendo el cerco en lo espiritual y nos va mostrando al Señor. Y gente se convierte por medio de ministerios que tienen otras formas, otras maneras. Y eso nos debe de alegrar.
porque son dones que el Señor ha regalado a su iglesia. A nuestro pastor le decían ahí que saltaba cuando predicaba, cuando era joven, y era criticado por aquello. Pero necesitamos de esos locos que cuando ven algo no se detienen, sino que van más profundo y dicen: no, hay que subirse al techo, vamos a romper el techo. Se postergaron ellos con tal de que su amigo recibiera el milagro, porque estaban dispuestos a servir con tal de que él se acercara a Cristo. Trabajaron juntos para que su amigo llegara donde el Señor. Hay una diferencia entre estar juntos y trabajar juntos. Podemos estar juntos, pero no estar trabajando unánimemente juntos. Y la victoria se obtiene cuando trabajamos juntos, no solo estar juntos. Así fue cuando Moisés fue con el pueblo a la batalla y se comenzó a cansar y comenzaron a levantar sus brazos. Y cuando Moisés levantaba sus brazos, ayudado, el pueblo vencía. Había un trabajo juntos. Necesitamos que la iglesia del Señor se una en todo sentido. Estar juntos puede ser un primer paso, pero trabajar juntos es lo que va a producir la victoria. Estos varones que estaban locos por llegar cerca del Señor sabían que la respuesta a su propia necesidad y a la necesidad de su amigo estaba en la persona de Cristo. No nos olvidemos nunca de aquello. La respuesta a mi necesidad está en el Señor. Él es suficiente. Él es la respuesta. Él es la respuesta. Tenían claras las prioridades en la vida. El Señor primero, Dios primero. No olvidemos este principio espiritual. Lo tenemos como lema en la iglesia. Dios primero, Dios primero. Dios es lo primero en mi vida. Las demás cosas se van ordenando en base a esa prioridad. El Señor primero en mi vida, el Señor primero en mi corazón, el Señor primero en mi familia, el Señor primero en todo lo que hago, en lo que pienso, en lo que soy. Dios primero. Lo demás se ordena alrededor de esa verdad, pero el Señor tiene que ser lo primero en mi vida. Él es mi prioridad. Lo demás va a cambiar, lo demás se acomoda a esta verdad central. Yo me los imagino ahí, en esos diálogos y también en esas ideas que vienen cuando uno comienza a buscar al Señor. Cuando uno comienza a buscar al Señor y a congregarse y a orar y a meterse profundamente, vienen ideas a nuestra mente. ¿Qué sentido tiene? Estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué vas a ir? Podrías estar en otra cosa. Saliste temprano de la pega, mañana tenés más pega que resolver. Podrías estar descansando un sábado. ¿Cómo se te ocurre ir a un retiro de varones? Ideas que quieren frenarnos, que quieren detenernos. Me hubiera encantado que Lucas hubiera escrito el relato de los amigos. Porque todas esas cosas vienen cuando uno está comenzando a hacer la obra del Señor, cuando uno está buscando al Señor. Mire que ahora vaya a orar, que vas a ayunar por esta necesidad. Son ideas que vienen a querer detenernos, a no dejarnos avanzar, a no dejarnos permanecer en el Señor. Pero usted no se detenga. Si ha comenzado a buscar al Señor, no se detenga. Si ha comenzado a orar en su hogar, no deje de hacerlo. Si ha comenzado a hacer ahí altar familiar en su casa, si se ha determinado, no deje de hacerlo. Si se comprometió, yo voy a la iglesia, yo voy a hacer el discipulado, yo voy a buscar al Señor, no se detenga en aquello. Siga, continúe. Porque el Señor lo ve, el Señor observa y en eso el Señor va a ir transformando su realidad. El Señor va a obrar a favor de su vida.
No deje que esos pensamientos vengan a frenar lo que el Señor quiere hacer con usted y con su familia. Acercarnos a Cristo, acercar a otros a Cristo, que nada impida que el Señor sea el centro de nuestra vida. Y quiero terminar con algo que yo me lo imaginé y un escritor me dio la idea, el contexto. Porque estos hombres hicieron ese agujero en el cielo, lo bajaron, se produce el milagro, se da la efervescencia del momento, la gente glorifica a Dios, alaban al Señor, el paralítico toma su lecho, se va con sus amigos feliz de que ha recibido este milagro. Y viene una pregunta a mi mente, y la pregunta es: ¿quién arregló el techo? Porque el hoyo quedó. ¿Quién arregló el techo? ¿Quién se hizo cargo de lo que quedó? Ellos se fueron felices, se recibió el milagro. No creo que ninguno de los religiosos se quedó para arreglar el techo. Salieron huyendo apenas vieron el milagro. No podemos debatir con este hombre porque el Espíritu del Señor está sobre él. No hay argumento aquí, él mostró a Dios. No podemos rebatir lo que ha sido evidente para todos los que están acá. La multitud que vino en busca de un milagro y solo en busca de un milagro y no del Señor, volvió a su casa. No se quedó para apoyar, para ayudar. Porque los que buscan al Señor solo por lo que Él pueda dar, nunca van más profundo en Dios. Una vez que reciben lo que han venido a buscar, vuelven a su propia realidad. El reino de los cielos avanza por hombres y mujeres que están dispuestos a quedarse, a servir, a permanecer cuando la efervescencia espiritual baja y están dispuestos a hacer pequeñas tareas que otros quizás consideran insignificantes, sin valor, sin trascendencia, pero que son fundamentales para que la obra del Señor siga creciendo y siga avanzando. Cuando tenemos de pronto eventos maravillosos en la iglesia, siempre hay alguien que se queda a ordenar las sillas, siempre hay gente que se queda a limpiar, siempre hay gente que guarda todo. Cuando usted ya se fue, hay alguien que está sirviendo. Se necesita no solo locos en fe, atrevidos, sino que tengan un corazón de servicio para la iglesia. Ambas verdades. Porque si no, solo nos deleitamos por los dones y nos fascinan ver a un hombre, una mujer de Dios ser usado por el Señor. Pero si baja del altar y no sirve, no sirve. Se necesitan de esos hombres que cuando todos se fueron, dijeron, bueno, hay que arreglar el techo. Esto no puede quedar así, mañana llueve, dijo ahí. Se necesita de esos hombres y de esas mujeres dispuestos a hacer locuras por el Señor, pero dispuestos a servir en lo cotidiano, en el día a día, en lo que la iglesia necesita, en apoyar al pastor, en apoyar la visión de la iglesia, en comprometerse profundamente. Y profundamente es prepararme para servir, es estudiar en el instituto bíblico, es hacer el discipulado, es estar preparado, porque se necesitan maestros para enseñar. Nosotros hemos ya ocupado casi todos los maestros que tenemos este año para el discipulado y ahora vamos a hacer un énfasis evangelístico. Tenemos fe que mucha gente va a conocer al Señor, pero necesitamos maestros. Necesitamos gente preparada para enseñar a otros. Y hay algunos que están ahí formándose, pero se necesitan más manos. Porque si no la red se rompe y los peces se pierden.
Entonces necesitamos gente atrevida, valiente, osada en fe, pero dispuesta a servir en lo cotidiano. Porque nadie lo va a ver a usted cuando estudie lunes, miércoles por la noche, venga el sábado en la mañana, se capacite por Zoom. Eso no se ve. Pero es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Porque si no, el pastor termina haciendo de todo. Un pastor pyme, le digo yo. Hace de todo. Saluda en la puerta, después se para acá, recibe la ofrenda, se sube a predicar, se baja, se consigue. Y después el pastor se cansa, se agota espiritualmente, porque sus fuerzas físicas se agotaron. Necesitamos que usted también ponga las manos en el arado, sienta el peso del trabajo. Estamos haciendo todo este énfasis evangelístico. Usted es fundamental para acercar a otros a Cristo, pero también para lo que viene después, porque hay que sostener ese trabajo, hay que apoyar, hay que sostener, y no solo en lo económico, en su tiempo, porque el mayor recurso que tiene el Señor no es lo que usted puede ofrendar, es su vida. Ese es el recurso mayor del Señor. Porque el Señor no tiene problemas de dinero. Él no tiene problemas como nosotros ahí, que está esperando que le paguen. No. Él necesita gente dispuesta. Y nosotros en las manos del Señor somos el mayor recurso. Me vino esa pregunta: ¿quién arregló el techo? Los que arreglan el techo son los que entienden que la cruz viene antes que la corona. Primero viene ahí la formación, la intimidad, el servicio. Porque Dios recompensa en público lo que se hace en intimidad, en privado. Siempre ese es el principio. Dios recompensa lo que uno hace cuando nadie está observando, no lo que se hace en público. Él honra a los que le honran. Y la honra se da en la intimidad. Amén, me puse pesado ya. Póngase de pie.